La lluvia caía sobre la Ciudad de México en láminas resbaladizas y aceitosas, difuminando el brillo de neón del horizonte del centro en una acuarela de rojos y azules. Dentro de las paredes de un blanco puro de la galería de arte, el aire era denso con el aroma a dinero, champán y una reverencia silenciosa. El arte moderno, todo ángulos agudos y colores estridentes, colgaba bajo los focos, observado por una multitud que se movía con una gracia practicada y consciente. Elena Castillo estaba de pie cerca de una imponente escultura de metal retorcido, un fantasma con un sencillo vestido negro, haciendo lo que mejor sabía hacer: desaparecer. Sostenía un vaso de agua mineral que no había tocado. Sus ojos escaneaban no el arte, sino las salidas, los reflejos en el pulido suelo de concreto, los sutiles cambios de peso de los guardias de seguridad. Era un reflejo que no podía apagar, una extremidad fantasma de una vida que estaba desesperada por olvidar. Su mundo era una fortaleza de soledad, construida ladrillo a ladrillo doloroso en un rincón tranquilo de la ciudad. Cada día era una campaña administrada contra los ecos en su propia mente, el zumbido de baja frecuencia del trauma que nunca desaparecía por completo. Una vez fue una guerrera de las sombras, un elemento de las fuerzas especiales de la Marina, moviéndose por los rincones oscuros del mundo, definida por misiones clasificadas y el frío cálculo de la vida y la muerte. Ahora era solo una consultora para una firma de seguridad con problemas, sus habilidades diluidas en la redacción de informes y la evaluación de sistemas de alarma. El silencio de su apartamento espartano era un vacío bienvenido, un lugar donde los fantasmas de una misión clasificada en un desierto lejano eran al menos suyos. Aquí, en medio del tintineo de copas y conversaciones susurradas, el ruido se sentía ajeno, y la paz que anhelaba estaba a 1000 kilómetros de distancia. Entonces la frágil ilusión se hizo añicos. La charla cortés fue partida por un sonido brutalmente fuera de lugar, el áspero clic de una escopeta al ser cargada. Tres hombres vestidos con equipo táctico negro, con máscaras cubriendo sus rostros, se movieron en una formación profesional y compacta. No eran maleantes comunes. Sus movimientos eran económicos, su presencia irradiaba una fría confianza que congeló la sala. Uno cubrió la entrada principal. Los otros dos se movieron hacia la parte trasera, su objetivo claro: una bóveda lateral donde se guardaba una colección de relojes raros, parte de una exhibición especial. Los asistentes a la galería jadearon, una inhalación colectiva, antes de que una ola de pánico los enviara a buscar refugio. Elena no se movió. Simplemente se hundió más en la sombra de la escultura, su cuerpo inmóvil, su respiración desacelerándose a un ritmo casi imperceptible. Cada parte de ella gritaba para permanecer invisible. Esta no era su lucha. Este ya no era su mundo. Había cambiado su rifle por el anonimato, su equipo de combate por una vida de quietud deliberada. Observó cómo los hombres trabajaban, su eficiencia confirmando su evaluación inicial. Eran profesionales. Uno de los hombres, el más grande de los tres, agarró a una mujer bien vestida que había sido demasiado lenta para reaccionar, tirando de ella por el brazo y presionando el frío cañón de una pistola contra su sien. La mujer soltó un sollozo aterrorizado, y fue entonces cuando el interruptor se activó. No fue una elección, no fue un impulso heroico, fue memoria muscular. Un protocolo profundamente arraigado que anulaba años de inactividad forzada. La parte de ella que era Elena Castillo, la consultora de seguridad, desapareció. Lo que quedó fue la operadora, el arma perfeccionada por años de entrenamiento implacable y los fuegos del combate. El mundo se redujo a un túnel, los gritos de pánico desvaneciéndose en un zumbido distante. Todo lo que veía eran amenazas, ángulos y oportunidades. El hombre que sostenía a la rehén estaba concentrado en su aterrorizada presa, su postura ligeramente desequilibrada. El segundo hombre escaneaba la habitación, su escopeta lista a media altura. El tercero estaba en la puerta, su atención dividida entre la entrada y su equipo. 30 segundos. Esa era la ventana. Se movió, no con prisa, sino con una gracia fluida y depredadora, una explosión silenciosa desde las sombras.
Recorrió los 3 metros hasta el segundo hombre en 3 pasos silenciosos. Él se giró, sus ojos muy abiertos de sorpresa detrás de la máscara, pero era demasiado tarde. Su mano izquierda se cerró sobre el cañón de la escopeta, desviándola hacia el techo mientras su mano derecha, con los dedos rígidos, se hundía en el tejido blando de su garganta. Él jadeó, el arma se le resbaló de las manos mientras su cuerpo instintivamente intentaba respirar. Elena no esperó a que cayera. Giró, usando el propio impulso de él en su contra, y le clavó la rodilla en la parte posterior del muslo, haciéndole doblar la pierna. Cayó en un montón, asfixiándose e incapacitado. El hombre que sostenía a la rehén gritó, girando su arma hacia ella, pero Elena ya estaba en movimiento, un borrón de tela negra contra las paredes blancas de la galería. Redujo la distancia antes de que él pudiera adquirir un objetivo. Su mano se disparó, no hacia la pistola, sino hacia su muñeca, girándola en un ángulo antinatural. Hubo un crujido de hueso repugnante. La pistola cayó al suelo. El hombre gritó, un sonido crudo de agonía, pero Elena no le dio tiempo para recuperarse. Su codo se estrelló contra un lado de su mandíbula, un golpe corto y brutal que le hizo girar la cabeza. Sus ojos se pusieron en blanco y su gran cuerpo se desplomó inconsciente antes de tocar el suelo. La rehén, liberada, se tambaleó, jadeando. 2 caídos. El tercer hombre en la puerta levantó su subfusil, pero se enfrentaba a un fantasma. Elena pateó la pistola caída, enviándola por el pulido suelo lejos de todos. Luego agarró un pesado pedestal de metal que había sostenido un pequeño busto de bronce y lo lanzó con una fuerza aterradora. Giró por el aire y se estrelló contra el pecho del pistolero, dejándolo sin aliento y haciéndolo tambalear hacia atrás. Disparó una ráfaga salvaje y sin puntería al techo, haciendo llover yeso sobre los aterrorizados asistentes. Antes de que pudiera corregir su puntería, Elena ya estaba sobre él. Se movió bajo su guardia, su hombro golpeando su plexo solar. Mientras él se doblaba, jadeando, ella enganchó su pierna detrás de la suya, haciéndole perder el equilibrio. Cayó al suelo con fuerza, el subfusil voló de sus manos. Un golpe preciso en su articulación del codo aseguró que no volvería a recogerlo. Se acabó. El silencio que se instaló fue más impactante que el ruido. Los únicos sonidos eran el suave llanto de la rehén, la respiración entrecortada y dolorosa de los 3 hombres en el suelo, y el lejano aullido de sirenas que se acercaba. Había tardado menos de 30 segundos. Elena se quedó de pie un momento en el centro de la habitación, su pecho subiendo y bajando en un ritmo constante y controlado. Se miró las manos, luego la carnicería que había provocado. Este era el monstruo que mantenía enjaulado. Esta era la violencia de la que huía cada día. Los espectadores la miraban, sus rostros una mezcla de asombro, miedo e incredulidad. Vieron a una salvadora. Elena vio un fracaso. Había roto su única regla: permanecer invisible. Sin una palabra, se giró, fundiéndose de nuevo en el caos mientras los paramédicos y la policía comenzaban a inundar la entrada. Se deslizó por una puerta lateral, hacia la fría lluvia purificadora, un fantasma que desaparecía de nuevo en la noche, dejando atrás solo a 3 hombres rotos y una docena de testigos atónitos. La caminata hasta su coche fue un borrón. El viaje de regreso a su pequeño apartamento en la Roma Norte, un viaje silencioso y vacío. Su apartamento era tan espartano como la celda de un monje. Un colchón en el suelo, una sola silla, una pequeña cocina mantenida meticulosamente limpia. No había fotografías ni recuerdos, nada que la atara a un pasado o a una persona. Era un santuario estéril, un lugar diseñado para estar vacío. Se quitó el vestido negro, lo tiró en una bolsa incineradora y se metió bajo una ducha de agua hirviendo, frotándose la piel como si pudiera lavar la sensación de la lucha, la familiar y fea emoción de la violencia controlada. Pero el agua no podía tocar las verdaderas manchas. No podía lavar el olor a pólvora de un tejado en aquel desierto lejano, o los rostros de los hombres de su equipo, los que no pudo salvar. El insomnio era su penitencia, un compañero constante y vigilante. Esta noche sabía que sería peor.
Los fantasmas habían sido agitados. A kilómetros de distancia, en un ático que se alzaba sobre la ciudad como el nido de un depredador, Dante Moretti observaba la escena, no en las noticias, sino en una serie de monitores que mostraban imágenes de seguridad en alta definición sin procesar. La habitación estaba oscura, la única luz provenía de las pantallas y del extenso panorama de la Ciudad de México que brillaba abajo. Un vaso de vino tinto oscuro permanecía intacto sobre su pulido escritorio de caoba. Su rostro, apuesto y severo, estaba impasible, pero una luz peligrosa bailaba en sus ojos oscuros. Era el rey indiscutible de la familia Moretti, un hombre cuyo mundo estaba construido sobre la violencia calculada, lealtades inquebrantables y el peso silencioso y asfixiante de su control. Observó a la mujer del vestido negro. Vio su quietud antes del caos, la forma en que se mezclaba con el fondo. Vio la explosión de movimiento, la brutal y elegante eficiencia de su derribo. Rebobinó las imágenes, viéndolas de nuevo en cámara lenta. El golpe en la garganta, la llave de articulación, los golpes de inhabilitación precisos. No hubo movimientos desperdiciados, ni vacilación, ni miedo. Era un ballet de muerte interpretado por una artista que conocía su oficio íntimamente. Una sonrisa lenta y fría tocó los labios de Dante Moretti. Esto no era una civil afortunada con un buen día. Esto era una profesional. Esto era una depredadora. Estaba cansado de la brutal y predecible fuerza bruta que llenaba su organización. Estaba rodeado de hombres que usaban el miedo como un instrumento contundente. Lo que vio en esta mujer era diferente. Era un bisturí. Era una fuerza de la naturaleza contenida en un paquete deceptivamente modesto. Vio las cicatrices de un entrenamiento serio y casi pudo saborear las cicatrices más profundas que impulsaban a una persona a buscar una invisibilidad tan profunda. Se inclinó hacia adelante, su dedo trazando su imagen en la pantalla mientras ella se deslizaba bajo la lluvia. Aún no sabía su nombre, pero lo sabría. No conocía su historia, pero la aprendería. Vio más que una mujer defendiéndose. Vio un activo. Vio un arma más refinada y más letal que cualquiera que hubiera poseído. Y Dante Moretti siempre conseguía lo que quería. Cogió un teléfono seguro y marcó un número. «Encuéntrala», dijo. Su voz una orden baja y tranquila que llevaba el peso de una sentencia de verdugo. «Quiero saberlo todo». Al colgar, tomó un sorbo lento de su vino, su mirada fija en la imagen congelada de Elena Castillo, un fantasma atrapado por un momento fugaz en el ojo inquebrantable de una cámara. La caza había comenzado. Los 2 días siguientes al incidente de la galería fueron un estudio de normalidad forzada. Elena Castillo intentó soldar sus piezas rotas con el calor familiar de la rutina. La carrera antes del amanecer por las tranquilas y montañosas calles de la Roma Norte. La limpieza metódica de su espartano apartamento, donde cada objeto tenía su lugar y cada superficie brillaba con una disciplina impersonal. Las horas pasadas mirando una pantalla de portátil, verificando protocolos de seguridad para un cliente corporativo, un trabajo tan mundano que era casi insultante. Pero bajo la superficie de esta calma cuidadosamente construida, sus sentidos gritaban. Cada sirena distante, cada portazo en la noche, cada sombra que parpadeaba en su visión periférica era una amenaza potencial. Una misión en el extranjero le había enseñado que la paz nunca era un estado, sino el intervalo entre amenazas. Comenzó al tercer día, un Cadillac Escalade negro, aparcado al otro lado de la calle de su edificio de apartamentos. Sus ventanas estaban polarizadas a un negro imposiblemente reflectante, como láminas de obsidiana. No estaba mal aparcado, no llamaba la atención, pero no pertenecía a un barrio de viejos bochos y autos compactos abollados. El Escalade era un depredador alfa que se había adentrado en un zoológico de mascotas. Elena lo observó desde su ventana, su cuerpo perfectamente inmóvil, su mente catalogando cada detalle. No tenía matrícula delantera. El hombre en el asiento del conductor era una silueta, inmóvil durante horas. No estaba con su teléfono, no estaba leyendo. Simplemente estaba observando, esperando. Su entrenamiento tomó el control, un algoritmo frío y familiar,
haciendo clic en su mente. Las fuerzas del orden usaban sedanes sin distintivos, generalmente Fords o Chevys. Los agentes federales tenían sus propios patrones, sus propias señales. Esto no era ninguna de las dos cosas. Esto era privado. Esto era dinero. Y el dinero en la experiencia de Elena a menudo era solo una palabra amable para el poder. Al cuarto día, había dos, uno al final de su cuadra, otro posicionado con una vista clara de la escalera de incendios. Al día siguiente, un hombre con un impecable traje gris estaba en la cafetería de la esquina cuando ella salió a correr por la mañana. No la miró, pero su enfoque se dirigió hacia ella por una fracción de segundo al pasar. Una microexpresión de reconocimiento que fue tan fuerte como un disparo en el mundo silencioso de la vigilancia. Eran profesionales. Se movían con una economía silenciosa, nunca solapándose, nunca creando una escena. Eran fantasmas a plena vista y estaban metódicamente, pacientemente, desmantelando los muros de su soledad. Su apartamento, antes un santuario, ahora se sentía como una caja de cristal. El silencio ya no era un consuelo. Era el sonido de una trampa que se cerraba. El sueño, ya un bien raro y precioso, la abandonó por completo. Se sentaba en la oscuridad, de espaldas a una pared sólida, escuchando la ciudad y el zumbido mucho más cercano y personal de los motores afuera, sintiendo cómo la red invisible se estrechaba a su alrededor. La invitación llegó la tarde del quinto día. No hubo llamada, solo un golpe suave y sólido contra su puerta principal. Se movió hacia ella con la fluida quietud de una sombra, su mano apoyada en el frío metal de la cerradura. Mirando por la mirilla, no vio nada más que el pasillo vacío y tenuemente iluminado. Esperó 5 minutos completos, escuchando, sintiendo. Cuando finalmente abrió la puerta, una caja estaba en su felpudo. Era pesada, envuelta en lino negro sin tarjeta, ni nota, ni marcas de ningún tipo. De vuelta adentro, con la puerta atrancada, la colocó sobre su pequeña mesa de cocina. Se sentía menos como una entrega y más como un artefacto dejado por una civilización desconocida. La abrió con cuidado, sus sentidos en alerta máxima por cualquier truco o trampa. Dentro, anidado en una cama de terciopelo negro, no había una carta, sino una única pieza de ajedrez exquisitamente elaborada, una reina negra tallada en mármol pulido. Debajo de ella yacía una gruesa tarjeta de color crema. En ella, en elegante caligrafía en relieve, estaba una sola dirección en las lomas de Chapultepec y una hora, 9:30 p.m. de mañana. No había nombre, ni solicitud, ni por favor. No era una invitación, era una citación, un acto de anexión. No solo la estaban vigilando, la habían juzgado, evaluado y ahora la estaban llamando a rendir cuentas. Elena Castillo sabía cómo se sentía ese tipo de poder. Era la misma autoridad tranquila y absoluta de un oficial al mando, dando una orden que no podía ser cuestionada. La misma frialdad final de una directriz de misión. Resistirse era escalar. Huir era ser cazada. Y ella ya estaba cansada de ser cazada por los fantasmas de su pasado. No tenía energía para ser cazada por otros nuevos. Su única opción viable era avanzar hacia la amenaza, reunir inteligencia y comprender el campo de batalla antes de que se disparara el primer tiro. Iría no como una víctima, sino como una operadora en una misión de reconocimiento en territorio enemigo. A la noche siguiente, precisamente a las 8:45 p.m., una de las escaladas negras se detuvo en la acera frente a su edificio. La puerta trasera se abrió con un suave silbido electrónico. El conductor, la misma silueta silenciosa, ni siquiera la miró. Elena salió de su edificio vistiendo unos sencillos jeans negros, botas y una camisa tipo Henley gris que no delataba la tensión acumulada en sus hombros. Se deslizó en el interior con olor a cuero. La puerta se cerró, sellándola en un mundo de lujo silencioso y con aire acondicionado. El vehículo se movió con un deslizamiento potente y silencioso, dejando la Roma Norte atrás y ascendiendo por los sinuosos y opulentos cañones de las lomas de Chapultepec. Las luces de la Ciudad de México se extendían debajo de ellos como una alfombra de estrellas caídas, una hermosa y vasta mentira de una ciudad de la que ya no se sentía parte.
La mansión estaba encaramada en un promontorio, una fortaleza de cristal, acero y piedra que parecía haber surgido de la propia montaña. Altas paredes rematadas con discretas pero inconfundibles medidas de seguridad rodeaban la propiedad. Las puertas, dos enormes losas de acero negro, se abrieron sin sonido. Ascendieron por un largo camino de entrada privado bordeado de cipreses perfectamente cuidados, deteniéndose ante una casa que era menos un hogar y más una declaración de dominio absoluto. Un hombre de traje oscuro, con el rostro impasible, le abrió la puerta. «Por aquí, por favor», dijo, su voz un monótono bajo y respetuoso. La condujo a través de una entrada cavernosa con un techo altísimo y paredes adornadas con arte moderno digno de museo. El aire era fresco y olía ligeramente a cuero y cedro. Era una hermosa prisión, una jaula de terciopelo pulida a gran brillo. La llevó no a una oficina, sino a una vasta biblioteca de 2 pisos, con estanterías que se extendían hasta el techo, llenas de volúmenes encuadernados en cuero que parecían nunca haber sido tocados. En el extremo opuesto de la habitación, una pared de cristal ofrecía una impresionante vista de 180 grados de la ciudad de abajo. Y allí, de pie frente a la ventana, de espaldas a ella, había un hombre. Era alto, vestía un traje de carbón tan perfectamente hecho a medida que parecía haber sido tejido a su alrededor. No se giró al entrar ella. Simplemente permaneció de pie, una silueta contra la brillante extensión de la Ciudad de México. Elena se detuvo a unos 3 metros detrás de él, con los pies firmes, el peso equilibrado, las manos sueltas a los costados. El silencio se extendió, una cosa palpable, una prueba de voluntades. Ella no habló, no lo haría. El primero en hablar pierde la ventaja. Finalmente, él se giró. Dante Moretti se movía con una gracia pausada que contrastaba con la energía palpable que irradiaba. Era apuesto de una manera severa y clásica, con cabello oscuro, una mandíbula fuerte y ojos de un gris pálido sorprendente, del color de una tormenta invernal. La recorrieron una vez, una evaluación rápida y exhaustiva que no se perdió nada. Su postura, su preparación, los callos en sus nudillos, la tenue cicatriz justo encima de su ceja derecha. Vio no solo a una mujer, sino a un arma. 30 segundos, dijo, su voz un barítono bajo y suave que llenó la silenciosa habitación. Eso es lo que le tomó desmantelar a 3 profesionales armados. Un promedio de 10 segundos por hombre. Impresionante. Elena permaneció en silencio. Su expresión era una puerta cerrada. Su desafío estaba en su quietud, en la intensidad inquebrantable de su mirada. Una sonrisa tenue, casi imperceptible, tocó la comisura de su boca. No tenía calidez, solo una diversión peligrosa. La mayoría de la gente en su situación estaría haciendo preguntas. ¿Quién soy? ¿Qué quiero? ¿Por qué está aquí? Las preguntas son para la gente con opciones, dijo Elena, su voz plana, desprovista de emoción. La sonrisa se ensanchó ligeramente. Precisamente, aprecio la eficiencia. Hizo un gesto hacia uno de los 2 grandes sillones de cuero situados frente a la pared de cristal. Siéntese. No fue una petición. Ella no se movió. Estoy bien de pie. Sus ojos se encontraron, un choque silencioso de voluntad inamovible. Dante sostuvo su mirada por un largo momento. Luego asintió levemente, casi imperceptiblemente, una concesión tan pequeña que fue casi un insulto. Se dirigió a una de las sillas y se sentó, cruzando una pierna sobre la otra, la imagen de autoridad relajada. Mi nombre es Dante Moretti, afirmó como si hablara del clima. Mi familia tiene intereses en esta ciudad, intereses que requieren protección. Últimamente, esos intereses han sido amenazados por una organización rival, la Bratva. Son toscos, violentos y predecibles, pero recientemente se han envalentonado. Tienen información que no deberían tener. Sugiere que tengo una fuga, un traidor, dentro de mi propia casa. Hizo una pausa, observándola, evaluando su reacción. Elena no le dio nada. Era una muralla. Mis hombres son leales, continuó,
Pero son soldados. Usan martillos. Me encuentro necesitado de un bisturí. Alguien que se mueve sin hacer ruido, que ve sin ser visto, alguien que puede neutralizar una amenaza antes de que ésta siquiera sepa que está en peligro. Alguien con un conjunto de habilidades muy particular y muy letal. Habilidades que no son rastreables a ninguna organización que yo controle. Se inclinó ligeramente hacia adelante, el aire informal desapareció, reemplazado por una intensidad concentrada y depredadora. La exhibición en la galería no solo fue impresionante, señorita Castillo, fue una audición. Y usted aprobó. Elena sintió un nudo frío formarse en su estómago. Él sabía su nombre. Por supuesto que sabía su nombre. Sabía más que eso. Estaba segura, tenía una ventaja, y estaba a punto de usarla. No estoy disponible para contratar, dijo. Las palabras cortadas. Esto no es una oferta de trabajo, la corrigió Dante suavemente. Esta es la nueva realidad. Va a trabajar para mí. Me ayudará a identificar la fuente de esta fuga. Me ayudará a neutralizar la amenaza que representa la Bratva. Será mi fantasma, un activo que nadie sabe que existe. ¿Y si me niego? La mirada de Dante Moretti era escalofriante. No contenía malicia, solo la fría y dura lógica de un depredador. Ha construido una vida tranquila para usted, Elena, una vida de anonimato. Trabaja como consultora desde un apartamento espartano en la Roma Norte. Evita a la gente, no guarda registros. Es a todos los efectos invisible. Es algo frágil, esa invisibilidad. Sería una pena verla destrozada. Una pena que su nombre apareciera de repente en ciertas listas de vigilancia del gobierno. Una pena que los detalles de esa desafortunada operación en un desierto lejano se hicieran públicos. La historia oficial ya es tan pulcra. Sería una tragedia complicarla. El aire abandonó los pulmones de Elena. Aquella misión en el extranjero. Él conocía el único secreto que ella mataría por proteger. El único fracaso que definía al fantasma en el que se había convertido. No solo sostenía una carta, sostenía la baraja entera. Su jaula cuidadosamente construida acababa de convertirse en la suya. La anexión estaba completa. Por primera vez, un destello de algo, no miedo, sino una ira fría y ardiente, se mostró en sus ojos. Sus manos, que habían estado sueltas, se cerraron lentamente en puños a sus costados. Dante lo vio, lo reconoció y lo recibió con agrado. Verá, dijo levantándose y caminando de nuevo hacia la ventana, dándole la espalda en una muestra suprema de dominio. Usted y yo no somos tan diferentes. Ambos entendemos que a veces la única forma de proteger lo que es suyo es convertirse en algo que el mundo teme. Giró ligeramente la cabeza, sus ojos grises pálidos captando la luz. Su nueva vida comienza ahora. Mi jefe de seguridad, Marco, le informará los detalles mañana. No llegue tarde. Se volvió hacia la ventana, despidiéndola como si fuera una sirvienta. El choque silencioso había terminado. Él había ganado. Elena Castillo, la ex elemento de las Fuerzas Especiales de la Marina, el fantasma de una misión lejana, estaba en la opulenta biblioteca de un capo de la mafia. Su pasado, una cadena alrededor de su cuello. Su futuro, una batalla que no había elegido. Su guerra la había seguido a casa, y su nuevo comandante era Dante Moretti. Ser lanzada al mundo de Dante Moretti fue como ser arrojada en un salto de alta altitud y baja apertura sin paracaídas. La vida de Elena Castillo había sido una fortaleza de soledad, sus muros construidos de silencio y rutina. Ahora esa fortaleza había desaparecido, reemplazada por la fría y opulenta jaula de la mansión Moretti en las lomas de Chapultepec. El aire aquí era diferente, denso con el olor a dinero viejo, colonia cara y violencia tácita. Los suelos de mármol hacían eco de sus suaves botas, un sonido que se sentía profano en la silenciosa quietud aterciopelada. Hombres con trajes a medida se movían por los pasillos como tiburones. Sus sonrisas nunca llegaban del todo a sus ojos. Sus miradas se posaban en ella con una mezcla de curiosidad y sospecha. Ella era una anomalía, una forastera, una herramienta que Dante había adquirido. Sus días fueron un borrón de observación y análisis. Dante le había dado una directriz sencilla y abarcadora. Observa, aprende, anticípate.
Y así lo hizo. Volvió a ser un fantasma, no en las montañas de un país lejano, sino en los pasillos dorados de un imperio criminal. Observó cómo Dante manejaba sus asuntos, un maestro de la intimidación silenciosa y la precisión quirúrgica. Rara vez alzaba la voz. Su poder irradiaba de él en una ola palpable de control absoluto. Aprendió la jerarquía, los capos y los soldados, las reglas tácitas de respeto y retribución que gobernaban cada una de sus interacciones. Era una estructura militar retorcida en un espejo perverso de sí misma, construida no sobre el honor, sino sobre el miedo y la avaricia. Su propio pasado como Fez le dio una lente única. Vio las fallas tácticas en su seguridad, las vulnerabilidades en sus rutinas, las revelaciones emocionales que creían ocultar también. Lo documentó todo en su mente, una evaluación silenciosa de amenazas que se ejecutaba en un bucle constante. Sus noches eran peores. El insomnio, antes un fantasma familiar, ahora tenía nuevo combustible. La opulencia de su suite de invitados, con sus vistas panorámicas de la brillante ciudad de abajo, se sentía como una prisión. El silencio era más pesado aquí, más profundo. Daba a los recuerdos de aquella misión lejana más espacio para respirar, para expandirse y llenar el espacio hasta que se asfixiaba con el polvo y la sangre de sus compañeros caídos. Se paraba frente a la ventana de suelo a techo, trazando las líneas de las luces de la ciudad, y sentía una profunda y devastadora desconexión. Había sido un arma para un gobierno, una guerrera forjada en el crisol de la defensa nacional, ahora viviendo bajo el techo de un hombre que representaba todo lo que una vez había jurado combatir. La ironía era una píldora amarga que se veía obligada a tragar cada día. La incómoda alianza con Dante Moretti era un paseo por la cuerda floja sobre un cañón de navajas. Él la citaba a su estudio, una habitación de madera oscura y cuero que olía a whisky y secretos. Revisaba imágenes granuladas de vigilancia de las operaciones de la Bratva, con la mandíbula tensa. Se están volviendo más audaces, dijo una noche, su voz un murmullo grave. Un cargamento de productos electrónicos del puerto fue atacado esta mañana. Limpio, profesional, demasiado limpio. Elena estudió las imágenes en la gran pantalla. 4 hombres moviéndose con fluida coordinación. Neutralizaron a los guardias sin una sola baja. Una elección profesional que gritaba disciplina, no solo fuerza bruta. Conocían la ruta, el manifiesto y el tiempo de respuesta de su seguridad. Afirmó, su voz plana. La fuga no es un goteo, es una inundación. Proviene de alguien con acceso a toda su cadena logística. Los ojos oscuros de Dante se fijaron en ella. No parecía sorprendido, solo sombríamente satisfecho por la confirmación. Exactamente lo que pensaba. Las viejas formas de lealtad están muriendo, Helena. Mi padre construyó esta familia con sangre y honor. Ahora funciona con silicio y traición. Hubo un destello de algo en sus ojos, no vulnerabilidad, sino un profundo cansancio heredado, un legado que estaba luchando por controlar antes de que lo consumiera. La presión de la Bratva escaló. Una serie de interrupciones específicas, pequeñas pero significativas, comenzaron a erosionar las operaciones de la familia Moretti. Era una muerte por 1000 cortes diseñada para crear caos y sembrar la discordia dentro de las filas de Dante. A través de todo, un nombre seguía apareciendo en susurros y en mensajes encriptados que interceptaron. Elías Valenzuela. La primera vez que Elena escuchó el nombre, un frío pavor se apoderó de su columna vertebral, envolviendo su garganta. El general Elías Valenzuela, su oficial al mando en la misión en el extranjero, el hombre que había dado la orden final de abortar, el hombre cuyas maniobras políticas habían dejado a su equipo expuesto y había pintado el informe oficial como una pérdida operativa trágica, pero inevitable. Ella había sabido en lo más profundo de su ser que era una mentira. La inteligencia era mala, la estrategia de salida inexistente. Fue una trampa. Ahora su nombre estaba aquí, en la Ciudad de México, vinculado al submundo criminal.
Los informes de noticias que sacó en un portátil desechable lo confirmaron. Después de un retiro discreto y deshonroso del ejército, Valenzuela había fundado una compañía militar privada, Soluciones Tácticas Égida. Eran mercenarios, proporcionando seguridad para oligarcas y corporaciones, pero se rumoreaba que sus operaciones en la sombra eran mucho más siniestras. Eran fantasmas como ella, pero solo servían a la codicia. Ver su rostro pulcro y engreído en la pantalla hizo que sus manos se apretaran en puños. El pasado ya no la estaba solo persiguiendo, la estaba cazando activamente. El punto de quiebre llegó un martes por la noche. Un informante, aterrorizado y desesperado, había revelado la ubicación de una supuesta reunión entre un teniente de alto rango de la Bratva y la fuente de la fuga de los Moretti. La ubicación era un distrito de almacenes abandonados cerca del Gran Canal, un laberinto extenso de metal oxidado y concreto desmoronado. Olía a trampa. «Es demasiado perfecto», le dijo Elena a Dante, trazando el diseño en un mapa digital. Múltiples puntos de entrada y salida, poca visibilidad, perfecto para una emboscada. Dante estaba detrás de ella, su presencia un peso pesado en la habitación. «Lo sé», dijo simplemente, «pero el informante es uno de los socios más antiguos de mi padre. Ignorarlo es mostrar debilidad. Iremos, pero iremos preparados, tú y yo, y un pequeño equipo leal». La estaba poniendo a prueba, y poniendo a prueba a su propia organización. El viaje al submundo de la ciudad fue silencioso y tenso. El cromo pulido y el cuero del sub blindado de Dante se sentían fuera de lugar mientras navegaban por las calles llenas de baches, bordeadas de cercas de alambre y paredes marcadas con grafitis. El aire se espesó con el olor a decadencia industrial y agua estancada. Los sentidos de Elena estaban encendidos. Cada sombra parecía albergar una amenaza. Cada sonido distante era un posible disparo. Este era su elemento. El peligro limpio y predecible de una zona de combate era casi un alivio comparado con la guerra psicológica de la mansión Moretti. Llegaron al almacén designado, sus paredes de metal corrugado goteando óxido. El lugar estaba en silencio, demasiado silencioso. Su entrenamiento Fez le gritó, «Ya están aquí», susurró en su unidad de comunicación, sus ojos escaneando los tejados. «Tienen la ventaja de la altura». Dante asintió bruscamente, su mano apoyada en la pistola enfundada bajo su chaqueta. «Vamos a sacarlos». En el momento en que su equipo salió de los vehículos, el mundo explotó. No fue un asalto torpe de la Bratva. Esto fue coordinado. Los disparos estallaron desde múltiples posiciones, disciplinados y controlados. Destellos de fuego desde el tejado del almacén, desde detrás de los contenedores de envío abandonados. Pero había una segunda firma, una cadencia de fuego diferente que venía del nivel del suelo. Elena lo procesó al instante. Dos equipos separados, uno inmovilizándolos desde arriba, el otro moviéndose para el ataque final. «Es un movimiento de pinza», gritó, empujando a Dante detrás del bloque del motor del sub mientras las balas chispeaban contra el metal. «Bratva en el tejado, alguien más en el suelo». Elena se movió como un rayo. Descargó una ráfaga de fuego de supresión hacia los francotiradores del tejado, dando a su equipo un precioso segundo para encontrar mejor cobertura. Luego giró, su rifle apuntando hacia la amenaza a nivel del suelo. Los atacantes se movieron con precisión militar, flanqueándolos usando la cobertura mutua. No eran gánsteres, eran soldados, mercenarios. Uno de los mercenarios salió de la cobertura, intentando obtener una línea de visión clara sobre Dante. Elena lo enfrentó de frente. No disparó. Redujo la distancia en 3 largas zancadas, la culata de su rifle golpeándolo bajo la mandíbula con un crujido desagradable. Mientras él se tambaleaba hacia atrás, ella lo desarmó con una fluida llave de muñeca, estrellándolo contra la áspera pared de ladrillo de un edificio adyacente. Por una fracción de segundo, estuvieron cara a cara, a centímetros de distancia, sus ojos fijos en su cuello justo debajo de su oreja, y ella lo vio. Un tatuaje, tinta negra nítida contra su piel. Una serpiente de 3 cabezas.
con sus cuellos entrelazados, sus colmillos al descubierto. El mundo a su alrededor se disolvió. Los disparos, los gritos, el olor a pólvora, todo se desvaneció en un rugido sordo y distante. Ya no estaba en un almacén de la Ciudad de México. Estaba de vuelta en el sofocante calor de aquel desierto lejano, en los frenéticos momentos finales antes de la emboscada que había masacrado a su equipo. Recordó haber visto ese mismo tatuaje en el cuello de un informante al que se suponía que debían extraer justo antes de que sacara un detonador y el mundo se convirtiera en fuego y dolor. Él no era un informante, era un detonante. Fue una trampa. Toda la misión fue una mentira. Una bala rebotó en la pared cerca de su cabeza, devolviéndola al presente. El mercenario aprovechó la oportunidad, clavándole un codo en las costillas. El dolor fue agudo, eléctrico. Ella gruñó, su entrenamiento tomando el control. Le barrió las piernas y le golpeó la clavícula con la culata de su rifle. Él se desplomó, inconsciente, pero la imagen del tatuaje quedó grabada en su mente. El tiroteo terminó tan rápido como comenzó. Los mercenarios y pistoleros de la Bratva supervivientes se fundieron de nuevo en las sombras. Su objetivo claramente era la aniquilación, no un enfrentamiento prolongado. Habían fallado gracias a Elena. De vuelta en el silencio seguro del sub, alejándose rápidamente de la escena, la adrenalina comenzó a retroceder, dejando una claridad fría y aterradora a su paso. Dante la miraba, su expresión ilegible. «Te congelaste por un segundo ahí atrás», afirmó. No fue una acusación, sino una observación. La respiración de Elena era entrecortada. Se volvió hacia él, las brillantes luces de la ciudad centelleando sobre sus pálidos y atormentados rasgos. «Los hombres en el suelo», dijo, su voz tensa. No eran solo mercenarios, eran los hombres de Valenzuela. «¿Cómo lo sabes?» «Uno de ellos tenía un tatuaje», dijo. Las palabras se sentían como fragmentos de cristal en su garganta. Una serpiente de 3 cabezas. Observó a Dante Moretti de cerca. Esperaba que se confundiera, que pidiera una aclaración. En cambio, un profundo y escalofriante reconocimiento se instaló en sus facciones. La tranquila amenaza a la que estaba acostumbrada fue reemplazada por algo más oscuro, algo ancestral. Miró por la ventana por un largo momento, los músculos de su mandíbula trabajando. «La serpente», dijo finalmente, su voz un susurro bajo y peligroso. Ese era el símbolo de un antiguo canal de armas, una red que mi padre ayudó a crear hace décadas, moviendo armas irrastreables a través de continentes. Él la cerró, dijo que estaba atrayendo el tipo de atención incorrecto, demasiada presión federal. Pero una facción de su organización, hombres que lo traicionaron, la mantuvo funcionando en las sombras. Años después, se asociaron con un general estadounidense deshonrado que expandió su alcance, convirtiéndola en una empresa global. Desvió la mirada de la ventana para encontrarse con la de ella, sus ojos como obsidiana pulida. Ese general era Elías Valenzuela. La última pieza del rompecabezas encajó. La misión abortada en aquel desierto lejano, la unidad de datos que les enviaron a recuperar. No se trataba de terrorismo, se trataba de ese canal. La unidad no contenía inteligencia insurgente, contenía los registros, los envíos, los compradores, la prueba de todo el imperio en la sombra de Valenzuela. Y contenía evidencia que implicaba a los traidores dentro de la familia Moretti, las mismas personas que ahora intentaban destruir a Dante y tomar el control. Su trauma, su legado, su fantasma, su traición, no eran historias separadas, eran la misma historia, nacida del mismo pecado. Estaban inextricablemente unidos por un único secreto mortal, y la unidad de datos era la clave que podía liberarlos o enterrarlos a ambos para siempre. El silencio en la oficina del ático de Dante Moretti era más denso que el cristal blindado que los separaba de la brillante extensión de la Ciudad de México. Era un silencio cargado, nacido de la impactante revelación compartida de la serpiente de 3 cabezas. El símbolo latía en la mente de Elena Castillo, un fantasma venenoso que conectaba los polvorientos callejones de aquel desierto lejano con la perfumada corrupción de esta ciudad.
Su trauma ya no era solo suyo. Ahora tenía un nombre, un rostro y un asiento en la mesa de la familia Moretti. Dante estaba junto a la ventana, de espaldas a ella, una silueta de poder contra las luces de la ciudad. No había hablado en 10 minutos, dejando que la magnitud de la conexión se asentara entre ellos. Valenzuela, dijo finalmente Elena, su voz un áspero susurro, rompiendo el hechizo. El general Elías Valenzuela. Él era el comandante que supervisaba la operación en el extranjero. Fue él quien canceló la misión, nos declaró a todos Kia y enterró el informe. Dante se giró lentamente, sus ojos oscuros y legibles. La peligrosa diversión que había visto antes en él había desaparecido, reemplazada por un enfoque frío y calculador. Y esta unidad de datos que les enviaron a recuperar, ¿contenía pruebas de su red de armas? No fue una pregunta. Elena asintió, con la mandíbula tensa. Todo, manifiestos de envío, empresas fantasma, cuentas en el extranjero. Era un libro de contabilidad fantasma que conectaba las ventas ilegales de armas en el Medio Oriente con compradores de todo el mundo. Valenzuela utilizaba la tapadera de las operaciones militares para dirigir su propio reino. Las palabras sabían a ceniza. Durante años ella había creído que su equipo murió por una causa noble que salió mal. Ahora sabía que fueron sacrificados para proteger las ganancias de un traidor. Esta nueva realidad los forzó a una peligrosa e involuntaria intimidad. Los días siguientes se desdibujaron en una serie de largas noches sin dormir pasadas en la fortaleza oficina de Dante. Eran dos depredadores de diferentes selvas, forzados a cazar la misma presa. El mundo de inteligencia militar clasificada de Elena chocó con el universo de Dante de susurros, favores y brutal conocimiento a pie de calle. Él extendía registros financieros y libros de contabilidad familiares sobre su enorme escritorio de caoba. Documentos escritos en un código de lealtad y sangre. Junto a ellos, Elena desplegaba imágenes satelitales, archivos de personal que había extraído de cachés de la web profunda y análisis tácticos de los asociados conocidos de Valenzuela. Su vida pasada, la que había intentado enterrar tan desesperadamente, resurgió a la superficie. La memoria muscular fue inmediata. La mente de Elena volvió a ser un arma, sus pensamientos funcionando con una lógica puramente operativa. Diagramó la estructura de mando de Valenzuela, identificó a sus probables tenientes y predijo sus movimientos con una precisión inquietante que hizo que los hombres más confiables de Dante la miraran con un nuevo tipo de miedo. Ya no era solo una guardaespaldas, era una estratega, un fantasma de un mundo que no podían comprender. Pero reactivar esas habilidades tenía un costo. La hipervigilancia, el frío desapego, era una armadura frágil. Una tarde, mientras analizaban una comunicación interceptada, el lejano aullido de una sirena de policía se elevó en la calle de abajo. El sonido, agudo y repentino, rasgó la tranquila habitación. Por una fracción de segundo, Elena no estuvo en un ático de la Ciudad de México. Estaba de vuelta en el sofocante calor de aquel desierto lejano. El aire espeso con polvo y pólvora. El grito de un RPG entrante justo antes del impacto. Su respiración se detuvo. Los archivos en su mano temblaron. Dante lo vio. No dijo una palabra. No se movió para consolarla. Simplemente caminó hacia el bar, sirvió un vaso de agua y lo colocó en el escritorio junto a su mano. Se lo deslizó hacia ella sin mirarla, su atención volviendo a los papeles como si nada hubiera pasado. Fue un gesto pequeño, casi imperceptible, pero fue más reconfortante que cualquier platitud vacía. Reconoció su herida sin hacerla sentir débil. En su mundo, las cicatrices eran un hecho. Lo importante era cómo las llevabas. Elena tomó una respiración lenta y profunda, las explosiones fantasma en sus oídos se desvanecieron, y tomó el vaso. La comprensión tácita era clara. Ambos tenemos nuestros fantasmas. Ahora, volvamos al trabajo. Mientras Elena lidiaba con el espectro de su pasado, Dante se vio obligado a enfrentar un veneno en su presente. La existencia de un traidor dentro de su propia organización era una violación profunda. Para la familia Moretti, la lealtad era escritura.
La traición era el único pecado imperdonable. Se volvió más retraído, su paranoia una energía palpable en la habitación. Escudriñaba cada informe, cuestionaba cada pieza de información. Sus ojos se detenían en sus hombres más veteranos durante las reuniones, buscando cualquier grieta en su fachada. Su vulnerabilidad, cuando se mostraba, era fugaz pero profunda. Una noche, rodeado de los viejos libros de contabilidad de su padre, hizo una pausa. Mi padre construyó este imperio sobre la confianza, dijo en voz baja, su mirada distante. Creía que la palabra de un hombre era más vinculante que cualquier contrato. Era un león, pero confiaba demasiado fácilmente. Alguien cercano a él, alguien a quien llamaba hermano, ayudó a orquestar el trato con los predecesores de Valenzuela hace años, un trato que canalizaba armas a través de nuestros contactos. Mi padre se enteró e intentó cerrarlo. Fue asesinado en un accidente automovilístico un mes después. Dante señaló un nombre en un viejo libro. Marco Bellini, el consigliere de mi padre, su asesor más confiable. Desapareció después de la muerte de mi padre, afirmando que se retiraba. Ahora su hijo, Luca Bellini, es mi consigliere. El peso de ese legado, de esa traición heredada, flotaba en el aire. Esto no era solo un negocio para Dante Moretti, era una deuda de sangre. No solo protegía su territorio, estaba vengando el honor de su padre y corrigiendo un error que había perseguido a su familia durante una generación. Las piezas comenzaron a encajar. Fue Elena quien encontró el patrón. Correlacionó las fechas de los ataques más exitosos de la Bratva con el calendario privado de Dante. Cada uno coincidía perfectamente con una reunión de estrategia de alto nivel. Solo 5 personas habían estado en todas esas reuniones. Dante, sus 2 capos más leales, Elena y Luca Bellini. Tiene que ser él, dijo, señalando la línea de tiempo que había dibujado en una gran pizarra. Cada vez que planeabas un movimiento, Valenzuela y la Bratva lo sabían una hora después. Es demasiado limpio. La fuga no es solo una fuga, es tu jefe de estrategia. El rostro de Dante era de piedra. La idea era casi impensable. Luca Bellini había crecido con él. Era un pilar, una constante, la voz tranquila de la razón en el oído de Dante. Sospechar de él se sentía como sospechar de su propia mano derecha, pero la evidencia era innegable. Dante hizo una llamada silenciosa, y en una hora, un archivo fue colocado en su escritorio. Contenía registros financieros encriptados lavados a través de una serie de cuentas irrastreables. Al final de la cadena, sin embargo, había una sociedad de cartera propiedad de una empresa fantasma, una empresa que Elena reconoció instantáneamente de la unidad de datos del desierto lejano. Era una de las de Valenzuela. El alcance total de la conspiración se desplegó ante ellos, asombroso en su audacia. Luca no era solo un traidor. Estaba planeando un golpe de Estado. Estaba usando la fuerza mercenaria de Valenzuela y la presión de la Bratva para debilitar la posición de Dante, para hacerlo parecer incompetente. El movimiento final sería eliminar a Dante y tomar el control de la familia Moretti, forjando una nueva y poderosa alianza entre un sindicato criminal delegado y la red global de armas de Valenzuela. La unidad de datos era la clave. Para Valenzuela, era un seguro para ser destruido. Para Luca, era una ventaja para exponer a la vieja guardia de la familia Moretti, aquellos leales al padre de Dante, y cimentar su propio poder. Una fría urgencia llenó la habitación. Ya no solo los estaban cazando. Una guillotina estaba a punto de caer. Se quedaron sin tiempo. Una guerra silenciosa de desgaste ya no era una opción. Necesitaban un único golpe decisivo que expusiera tanto a Valenzuela como a Luca al mismo tiempo. No podemos ir tras ellos en las sombras, dijo Dante, su voz un gruñido bajo. Ese es su territorio. Luca está aislado y los hombres de Valenzuela son fantasmas. Si los atacamos en silencio, desaparecerán y estaremos luchando contra fantasmas durante años. Tenemos que forzarlos a la luz. Elena lo miró, la comprensión surgiendo en sus ojos. Un escenario público. Dante caminó hacia su calendario, su dedo aterrizando en una fecha dentro de 2 semanas.
La gala benéfica anual de la Fundación Familia Moretti en el Gran Hotel Ciudad de México, el evento social más grande del año. Cada actor importante de la ciudad estará allí. La prensa, los políticos, nuestros rivales, todos. Miró a Elena, un destello de ese fuego depredador regresando a sus ojos. Luca estará allí interpretando el papel del consigliere leal. Se sentirá intocable. ¿Y Valenzuela? Valenzuela querrá su unidad. Si Luca le dice que estará allí, enviará a sus mejores hombres a buscarla. No podrá resistirse. Era un plan espectacularmente arriesgado, una apuesta de todo o nada diseñada para provocar una implosión pública. Una trampa tendida a plena vista. Los últimos días fueron un borrón de preparación meticulosa. El ático de Dante se transformó en una sala de guerra. Planos del gran salón de baile del Gran Hotel Ciudad de México se extendían sobre la mesa del comedor. Elena, ahora completamente inmersa en el papel de planificadora de misiones de las FES, los guió a través de cada detalle. Puntos de entrada y salida, puntos ciegos de seguridad, campos de tiro. Se movía con una confianza serena y letal, delineando cómo posicionar a los hombres leales de Dante, cómo anticipar las tácticas de Valenzuela, cómo neutralizar a sus operadores de élite sin causar bajas masivas entre los invitados civiles. Estaba en su elemento, la ambigüedad moral de su alianza temporalmente olvidada, reemplazada por la lógica pura y limpia de la misión. Dante la observaba, con una expresión compleja en su rostro. Veía a la soldado, al arma, pero también veía a la mujer debajo, la que se sobresaltaba con las sirenas, la que libraba una guerra en la quietud de su propia mente. Él estaba usando su trauma, sus habilidades para sus propios fines, y lo sabía. Pero también sabía que ahora estaban inextricablemente unidos. Su lucha era su lucha. Su supervivencia dependía de sus cicatrices. La noche anterior a la gala, se quedaron juntos frente a la ventana, mirando la vasta e indiferente ciudad. El plan estaba listo. Las piezas estaban en movimiento. No quedaba nada por hacer más que caminar hacia el fuego. ¿Estás lista para esto, Elena?, preguntó Dante, su voz inusualmente suave. Elena Castillo no lo miró. Miró la ciudad, el río interminable de faros. Cada uno una vida ajena a la tormenta que estaba a punto de desatarse. Por primera vez en mucho tiempo, los fantasmas de aquel desierto lejano estaban en silencio. No habían desaparecido, pero ya no gritaban. Estaban observando, esperando. No serán el final de mi historia, dijo más para sí misma que para él. Esto termina mañana por la noche, de una forma u otra. Un pacto silencioso pasó entre ellos en el reflejo del cristal. Dos personas rotas, unidas por secretos y traiciones, a punto de apostar sus vidas en una única e imposible oportunidad de redención. El gran salón de baile del Gran Hotel Ciudad de México era un universo de luz dorada y poder silencioso. Candelabros de cristal, pesados como cascadas congeladas, proyectaban un brillo similar al de los diamantes sobre la flor y nata de la sociedad de la Ciudad de México. El aire era denso con el aroma a perfume caro y a platillos de 2,000 pesos, realzado por la suave melodía de un cuarteto de cuerda. Para el ojo inexperto, era una actuación impecable de riqueza e influencia, pero para Elena Castillo era una zona de muerte con una acústica terrible. Estaba de pie cerca de un pilar de mármol, un fantasma con un sencillo vestido negro ajustado, que era un compromiso entre mimetizarse y permitir un rango completo de movimiento. Su copa de champán intacta era un attrezzo, su postura relajada pero tensa. Cada terminación nerviosa era un cable vivo que catalogaba salidas, amenazas y ángulos. Seguía los sutiles cambios en el ritmo de la sala, la forma en que la mirada de un guardia de seguridad se detuvo demasiado, la risa forzada del teniente de una familia rival, la tensión casi imperceptible en los hombros de Dante Moretti mientras presidía cerca del escenario. Él era la imagen del mando sin esfuerzo, un traje oscuro hecho a medida a la perfección, una leve sonrisa dibujada en sus labios. Pero Elena veía la verdad. Era un depredador, esperando pacientemente
a que la presa cayera en la trampa que él había construido tan meticulosamente. Sus ojos se dirigieron al consigliere, Luca Bellini. Era un hombre mayor con cabello plateado de estadista y el aire confiado de alguien que creía tener todas las cartas. Se movía entre la multitud con una facilidad practicada, aceptando apretones de manos y cumplidos, cada gesto suyo una mentira. Elena había estudiado su expediente, analizado sus patrones. Él era la podredumbre dentro de la familia Moretti, la mano secreta que guiaba los ataques de la Bratva, el puente hacia el general Elías Valenzuela. Esta noche creía estar cimentando su golpe de estado, preparándose para exponer a Dante y tomar el control de un solo golpe. No tenía idea de que era la pieza central de su propio funeral. Elena sintió la familiar calma fría asentarse sobre ella. Esta era la claridad que había perdido, el enfoque que se había roto en el polvo de aquel desierto lejano. Aquí, en esta jaula dorada, la misión era simple: proteger el activo, eliminar la amenaza, sobrevivir. Los rostros de su equipo caído brillaron detrás de sus ojos, no como fantasmas del fracaso, sino como testigos silenciosos. Esta vez no sería la única superviviente que se quedaría solo con preguntas. Esta vez sería el arma que terminaría la lucha. Dante se encontró con su mirada al otro lado de la sala. Fue una conexión fugaz, de menos de un segundo, pero contenía volúmenes. Toda una conversación pasó entre ellos en esa mirada silenciosa y cargada. «Es hora. ¿Estás lista?» Su respuesta fue un asentimiento apenas perceptible, un tensamiento de su mandíbula que solo él reconocería. Se dio la vuelta, levantando una mano para indicar al director de orquesta. La música creció, un dramático crescendo diseñado para enmascarar el movimiento de apertura. Sucedió exactamente como lo habían planeado. Luca Bellini se acercó al escenario, con un micrófono en la mano, un brillo triunfante en sus ojos. Estaba a punto de pronunciar un discurso, una denuncia pública disfrazada de homenaje, utilizando pruebas manipuladas para incriminar a Dante. Cuando sus labios se abrieron para hablar, tres hombres cerca de la entrada principal del salón de baile se movieron con una velocidad antinatural. No eran meseros ni invitados. Sus trajes a medida no podían ocultar la disciplina endurecida en su postura, el propósito frío en sus ojos. Hombres de Valenzuela. La primera señal de problema fue un disparo silenciado. Un suave puff que fue engullido por la música, pero que Elena sintió como un golpe físico. Un guardia Moretti cerca de la puerta se desplomó silenciosamente. Pánico. Una sola chispa al principio comenzó a extenderse. Una mujer gritó, luego otra. La ilusión de civilidad cuidadosamente construida se hizo añicos en 1000 pedazos. La sala estalló en caos. Las mesas fueron volcadas, los vasos se rompieron, y la élite de la ciudad corrió a buscar refugio como animales asustados. A través de todo, Elena se movió. No huyó del caos, fluyó hacia él, un tiburón abriéndose paso en un mar revuelto. Los operativos de Valenzuela eran profesionales, moviéndose en una formación triangular compacta, con su objetivo claro: asegurar a Bellini, eliminar a Dante y recuperar la unidad de datos que Bellini se suponía que les entregaría. Eran de élite, pero habían cometido un error fatal. Se habían preparado para sicarios de la mafia con trajes voluminosos y pistolas pesadas. No se habían preparado para un fantasma. El primer operativo llegó al borde del escenario, su mano buscando dentro de su chaqueta. Elena lo interceptó por el lado, un borrón negro. Su movimiento no fue de fuerza bruta, fue de física y anatomía. Su mano izquierda se cerró sobre su muñeca, girándola en un ángulo imposible. El sonido de huesos rompiéndose se perdió en el estruendo. Su mano derecha, con los dedos rígidos, golpeó el lado de su cuello con precisión quirúrgica. Sus ojos se abrieron de asombro. Su arma cayó al pulido suelo antes de que él se derrumbara. Su sistema nervioso abrumado. Uno caído. El segundo operativo, al ver caer a su compañero, giró, levantando su arma. Era más rápido, más alerta. Pero Elena ya estaba en movimiento. Usando el impulso de su primer golpe, pateó un balde de champán caído en su camino,
un obstáculo menor que lo obligó a ajustar su posición por un microsegundo. Fue todo el tiempo que necesitó. Redujo la distancia, su cuerpo agachado. Él disparó, el tiro se desvió, destrozando un espejo en la pared lejana. Ella clavó su hombro nuevo en el centro de su masa, empujándolo hacia atrás contra un pesado pilar de mármol. El impacto fue repugnantemente sólido. Antes de que pudiera recuperarse, lo desarmó con un movimiento fluido y brutal, clavándole la rodilla en el esternón y un codo en la sien. Se desplomó al suelo, inconsciente, dos caídos. El tercer hombre era diferente. Era más grande, una montaña de músculo que claramente la había anticipado. Abandonó su arma de fuego, sacando un cuchillo de combate de una funda en su cinturón. Era el guardaespaldas personal de Valenzuela, el mejor de los mejores, y sus ojos tenían un destello de reconocimiento. Había visto su expediente. Sabía a quién se enfrentaba. Se lanzó hacia ella no con golpes salvajes, sino con cortes controlados y letales, forzándola a la defensiva. Era fuerte, poderoso, su tamaño una ventaja significativa. Se abalanzó con el objetivo de inmovilizarla contra los restos de una mesa de catering. Elena no retrocedió. Se encontró con su impulso hacia adelante, tejiéndose bajo el arco de la hoja. Por un momento, fueron un torbellino de movimiento, un ballet mortal enmarcado por los estroboscópicos destellos de las cámaras de los teléfonos móviles en pánico. Él era fuerza pura, ella era técnica pura. Él lanzó un puñetazo que habría aplastado el cráneo de un hombre normal. Ella lo redirigió, usando su propia fuerza contra él, haciéndolo perder el equilibrio. Mientras él tropezaba hacia adelante, ella encontró su abertura. No fue un golpe poderoso. Fue una maniobra rápida, decisiva y completamente devastadora. Su mano se disparó, golpeando el grupo de nervios debajo de su oreja mientras su pierna le barría los pies. Cayó con fuerza, el cuchillo se deslizó lejos. Mientras intentaba levantarse, su bota se posó en su muñeca, inmovilizando su mano contra el suelo. Se inclinó, su rostro una máscara serena de enfoque mortal, y aplicó una llave de estrangulamiento que era a la vez aterradoramente íntima y completamente impersonal. Luchó durante unos segundos, su poderoso cuerpo convulsionando, antes de que sus ojos se pusieran en blanco y se relajara, tres caídos. La zona inmediata alrededor del escenario cayó en un extraño y sin aliento silencio. Los gritos y las sirenas del exterior eran un eco distante. El consigliere Luca Bellini permaneció congelado en el escenario, su rostro una máscara de incredulidad y terror. Su golpe de estado perfectamente planeado se había desintegrado en una pesadilla en menos de un minuto. Su protección de élite era un trío de cuerpos rotos a los pies de una mujer. Elena se levantó lentamente, su respiración uniforme, su vestido negro inmaculado, salvo por una mancha de polvo en una rodilla. Se paró entre los caídos, no como una peleadora, sino como una fuerza de la naturaleza que acababa de pasar. Sus ojos, fríos y claros, escanearon la habitación una última vez antes de finalmente posarse en la única persona que no se había movido ni un centímetro. Dante Moretti permanecía tranquilamente en medio del caos que se desarrollaba. Una silueta marcada contra las luces intermitentes y la multitud en pánico. No se había inmutado, no se había cubierto, simplemente la había observado trabajar. Su expresión ilegible. Ahora, mientras el último de los tres guardias de élite yacía inmóvil en el suelo, él captó su mirada. El mundo entero pareció encogerse, el ruido desvaneciéndose en un rugido sordo hasta que solo ellos dos existieron en ese salón de baile. Una sonrisa lenta y conocedora se extendió por sus labios. No era una sonrisa de victoria o alivio. Era una sonrisa de reconocimiento profundo, casi reverente, como si no estuviera viendo una exhibición de violencia, sino la respuesta a una pregunta que se había estado haciendo toda su vida. Su voz, perfectamente tranquila, cortó el estruendo, llegando a través del espacio entre ellos con una claridad imposible. No era una pregunta, era una declaración. Te he estado esperando. En ese momento, todo cambió.
Las cámaras parpadeantes de los pocos valientes invitados que aún grababan lo capturaron todo. Los guardias caídos, el traidor aterrorizado en el escenario, la mujer que permanecía como una estatua de guerra y el jefe de la mafia que la reclamó con 4 simples palabras. Elena Castillo sintió que el último fantasma de aquel desierto lejano se desvanecía, reemplazado por un propósito brutal y electrizante. Ya no huía de su pasado. Estaba abrazando su naturaleza. Había sido un arma para un gobierno que la había traicionado. Ahora era un arma para un rey que la veía exactamente como era. Dante Moretti, un hombre que había construido un imperio sobre el control y la invulnerabilidad, acababa de revelar su mayor fortaleza y su más profunda debilidad en una única declaración pública. Había encontrado a la única persona que podía proteger su legado y a la única persona que podía destrozar su mundo. Eran 2 depredadores forjados en los fuegos separados de las operaciones encubiertas y el crimen organizado. Ahora unidos por un secreto compartido y un futuro que sería esculpido de los escombros de sus enemigos. La guerra estaba lejos de terminar, pero la alianza más peligrosa de la Ciudad de México acababa de nacer en un estallido de furia pública.